Imaginemos por un momento que para tomar una decisión vital, en lugar de consultar a los 3 mayores expertos mundiales, reunimos a 1000 personas al azar, personas que apenas conocen el tema. Y resulta que la multitud, sorprendentemente, acierta con una precisión matemática perfecta. Suena a magia, la verdad, o a ciencia ficción directamente. Totalmente. Pues esa es la premisa radical que nos plantea el investigador Tinkham Ho en un artículo técnico del año 2003, publicado nada menos que desde los célebres laboratorios Bell. Un texto histórico, sí. El texto lleva un título que impone bastante. Se llama Un ejemplo numérico sobre los principios de la discriminación estocástica. Y bueno, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, a quienes nos escuchan en este nuevo análisis profundo. Nuestra misión de hoy es desentrañar cómo es posible que una combinación de clasificadores, que podríamos llamar débiles y aleatorios, logre superar a los sistemas más sofisticados. Y hay toda una teoría matemática espectacular detrás de esto, desarrollada originalmente por Eugene Kleinberg, que promete demostrarlo punto por punto. Sí, pero tengo que ser sincera desde el primer segundo. A mí me cuesta muchísimo comprar esta idea. O sea, de verdad, depender de datos débiles, torpes y casi aleatorios es la mejor estrategia en el mundo real. Me suena completamente contraintuitivo. A ver, esa resistencia inicial que tienes es el punto de partida perfecto. Porque, claro, la intuición siempre nos empuja a pensar que para resolver un problema súper complejo, pues necesitamos las herramientas más afiladas y precisas del mercado, ¿no? Hombre, claro, es lo lógico. Pero lo que este documento despliega paso a paso no es una apología del azar descontrolado. Es la revelación de una elegancia matemática abrumadora. La teoría de la discriminación estocástica demuestra que la robustez no nace de la perfección individual, sino de una simetría estructural muy profunda. Una simetría que surge al juntar cosas mediocres. Exacto. Solo emerge cuando combinamos la mediocridad de la forma correcta. Vale, pues vamos a desgranar esto desde la base. El texto de Tinkham Ho plantea que, cuando hablamos de combinar clasificadores, lo que en el ámbito del aprendizaje automático se conoce como métodos de ensamble, existen fundamentalmente dos caminos. Sí, dos filosofías muy distintas. Por un lado, tenemos los métodos de optimización de decisiones. Estos buscan el consenso entre unos pocos expertos, o sea, unos pocos clasificadores muy fuertes y precisos. Y por otro lado, están los métodos de optimización de cobertura, que hacen justo lo contrario. Generan un conjunto masivo de clasificadores débiles con reglas súper simples. Y esa dicotomía es el pilar central para entender todo el problema. Tinkham Ho utiliza esta división para ilustrar por qué la industria se ha obsesionado históricamente con el primer grupo, ignorando por completo el potencial oculto del segundo. Ya, pero aquí es donde mi escepticismo se dispara, de verdad, y necesito plantear una analogía del mundo real. Si yo tengo una enfermedad rara y grave, mi instinto de supervivencia me dice que reúna a una junta médica con los 3 mejores cirujanos del país. ¿Lógico? Quiero que debatan, que busquen los puntos ciegos del otro y lleguen a un diagnóstico preciso. Lo que no voy a hacer es bajar a la calle y pedirle a 1000 estudiantes de primer año de medicina que me den su opinión al azar. O sea, ¿por qué íbamos a debilitar intencionalmente las partes de un sistema para intentar lograr un todo más fuerte? Al descartar a los cirujanos expertos, parece que estamos sacrificando una precisión valiosísima desde el minuto 1. Lo fascinante de esa analogía médica es que ilustra perfectamente el límite crítico del que habla Kleinberg. En la optimización de decisiones, ese modelo de los 3 grandes cirujanos, el rendimiento conjunto tiene un techo insuperable. ¿Un techo? ¿Por qué? Porque el documento subraya que muchos teóricos asumen de manera errónea que las decisiones de estos expertos son estadísticamente independientes. Pero pensemos en tus 3 cirujanos. Probablemente han estudiado en las mismas universidades de élite. Han leído los mismos libros. Han leído los mismos manuales médicos, sí, y utilizan los mismos protocolos. Sus errores están altamente correlacionados. Comparten los mismos puntos ciegos estructurales. Ah, vale, o sea que si el manual tiene un error fundamental, los 3 van a fallar a la vez. Exactamente. Vale. Y si se equivocan, el sistema entero colapsa, porque no hay diversidad real en su conocimiento. Entiendo el problema de los sesgos compartidos, la verdad. Por eso mismo, la teoría de Kleinberg introduce la necesidad de construir el sistema sobre 3 pilares fundamentales que, y esto es clave, deben darse de forma simultánea. Poder discriminativo, uso de información verdaderamente complementaria y poder de generalización.
Y los estudiantes de primero te dan esa información complementaria. Claro, la optimización de cobertura, al utilizar miles de modelos débiles, simples y radicalmente diferentes entre sí, garantiza que la información que aporten sea complementaria de verdad. Al no haber sido entrenados para ser perfectos, esquivan ese techo de rendimiento y esos puntos ciegos que comparten los supuestos expertos. Bueno, compro la teoría de evitar los sesgos compartidos, pero el documento no se queda en pura filosofía. Utiliza un ejemplo numérico tremendamente específico para intentar demostrarlo. Nos sitúa en un espacio unidimensional abstracto con exactamente 10 puntos. Sí, los etiqueta desde Cofaro hasta Q9. Eso es. Y el experimento consiste en crear modelos, entre comillas, cogiendo subconjuntos de exactamente 5 puntos. Si aplicamos combinatoria matemática básica, al tener 10 puntos y elegir grupos de 5, nos da un total de 252 combinaciones posibles. Y esos 252 modelos exactos son la piedra roseta del artículo. Porque aunque parezca un ejercicio de laboratorio rudimentario, es el escenario mínimo viable para entender lo que Klemberg llama la asimetría fundamental. Vale. Si empezamos a generar estos modelos uno tras otro, hasta tener la colección completa sobre la mesa de 252, ocurre un fenómeno de dualidad matemática espectacular. El texto menciona que las probabilidades se vuelven espejos perfectos. Pero a ver, vamos a aterrizar eso, porque suena un poco críptico. Funciona de la siguiente manera. Si coges un modelo cualquiera de los 252, la probabilidad de que ese modelo específico contenga un punto concreto del espacio es exactamente del 50%. La razón es simple. El modelo abarca la mitad del universo disponible, 5 de 10 puntos. Hasta ahí, fácil. Ahora, le damos la vuelta a la perspectiva. Si te sitúas sobre un punto fijo, digamos el punto Q3, y miras hacia la inmensa colección de modelos, la probabilidad de que tu punto sea cubierto por la colección completa de modelos es idéntica. También converge al 0.5. Converge matemáticamente al 0.5. Ambas probabilidades, vistas desde el espacio de los modelos y desde el espacio de los datos, son un reflejo perfecto. Vale, espera. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero también me parece poco realista. O sea, en un universo de laboratorio aséptico, con solo 10 puntos en una línea donde podemos agotar literalmente todas las combinaciones posibles, hombre, por supuesto que la simetría matemática va a cuadrar. Sí, claro, es un entorno cerrado. Pero la realidad exterior es ruidosa, es caótica, está llena de millones de variables y datos incompletos. ¿Cómo puede el autor justificar que esta uniformidad abstracta, este concepto que ellos llaman cobertura uniforme, sirva para discriminar datos en problemas reales donde no puedes calcular todas las combinaciones ni de broma? A ver, la clave de esa uniformidad o cobertura uniforme es que actúa como un neutralizador absoluto del ruido. Klemberg sabe perfectamente que no podemos agotar todas las combinaciones en el mundo real. La potencia computacional no daría de sí para eso. Es imposible, claro. Pero lo que demuestra este microcosmos de 10 puntos es el principio subyacente. Si logras construir una colección de modelos de forma equilibrada, asegurando que ninguna región del espacio de datos reciba más atención que otra, esa misma simetría de probabilidades emerge de manera natural. Ah, vale. Y cuando esa simetría está presente, los sesgos hacia regiones particulares del espacio desaparecen. El ruido caótico que mencionas se anula a sí mismo porque la estructura es uniforme. Vale. Supongamos que aceptamos esa premisa de que la simetría se sostiene. El artículo luego da un paso más allá y complica el escenario dividiendo esos 10 puntos en dos clases, porque al final el objetivo es clasificarlos, ¿no? Exacto. Problemas de clasificación. Tenemos la clase 1, con 5 puntos, y la clase 2, con los otros 5 puntos. Y aquí es donde introducen unas métricas llamadas calificaciones, la R1 y la R2, que miden simplemente qué tan bien un modelo captura a los miembros de cada clase respectiva. Sí, es un conteo básico. Si un modelo atrapa 4 puntos de la clase 1 y solo un punto de la clase 2, pues su R1 es del 80% y su R2 es del 20%. Y el concepto crucial aquí es la diferencia entre esas dos calificaciones, lo que el texto denomina grado de enriquecimiento. Un modelo está enriquecido si R1 menos R2 no es igual a 0. O sea, si tiene alguna preferencia. Ese simple hecho significa que el modelo tiene una ligerísima capacidad de discriminación. Una leve preferencia por una de las clases, como dices. Ya, pero el problema que le veo es que luego suman todas estas opiniones que son mediocres
en una función matemática gigante, la función discriminante I1,2. Los gráficos del estudio muestran que al añadir cientos de modelos, los valores para los puntos de la clase 1 convergen firmemente hacia el 1.0 y los de la clase 2 hacia el 0.0. Convergencia perfecta. Pero permíteme cambiar la analogía de nuevo, porque me sigue chocando. Para mí esto es como intentar adivinar el peso exacto de un peluche gigante en una feria. En lugar de usar una báscula calibrada y perfecta, le preguntamos a 1000 personas que están usando básculas rotas. Básculas rotas. Vale. Básculas que desvían el peso un poco hacia arriba o un poco hacia abajo. Si una de esas básculas rotas solo acierta un 20% más que el puro azar, a mí me suena un conformismo terrible. O sea, ¿por qué no buscar simplemente la báscula perfecta que nos dé el 100% de precisión y acabar con el problema? Pues porque en el terreno del aprendizaje automático, la báscula perfecta para los datos que tienes delante suele ser una ilusión óptica. Una ilusión que te traicionará más adelante, estoy convencido. ¿Por qué me va a traicionar una báscula perfecta? Yendo a la mecánica pura de por qué esas básculas rotas aciertan, el documento desgrana el mecanismo matemático de una forma impecable. Debido al tamaño de esta muestra, de 10 puntos, resulta que matemáticamente solo existen 6 combinaciones posibles para las calificaciones R1 y R2. Vale, solo 6 combinaciones. El autor demuestra que al descomponer el discriminante en esos 6 grupos, la simetría, de la que hablábamos antes, fuerza a que los errores se distribuyan de manera perfectamente equitativa. Al sumar los valores esperados, la propia topología del sistema obliga a que la suma para la clase 1 sea exactamente 1. O sea, no dependes de la calidad de la báscula individual. Exacto. Dependes de que los errores de todas las básculas estén distribuidos simétricamente. El error positivo de una se cancela con el error negativo de la otra, dejando únicamente la señal real. De acuerdo. Reconozco que la matemática pura hace que la convergencia sea inevitable, pero sobre los datos que el sistema ya conoce. Y aquí es donde veo el gran abismo en el aprendizaje automático. El problema no son los datos de entrenamiento, son los datos no vistos, la proyectabilidad. Ah, claro, el gran reto del testing. El texto introduce el concepto de datos de prueba, lo que pasa cuando aparece un punto nuevo en el espacio. Y aquí mencionan algo llamado indiscernibilidad. Explican que estos modelos débiles trazan características geométricas inmensas, en plan un hipercubo gigantesco o una línea anchísima que corta el espacio. Y la indiscriminabilidad es, de hecho, la herramienta de supervivencia del sistema. Al usar fronteras geométricas tan simples y amplias, el modelo se vuelve un poco miope a propósito. Claro, si aparece un punto nuevo que está físicamente a 1 milímetro de un punto viejo de entrenamiento, ese modelo gigantesco y miope no puede notar la diferencia. El punto nuevo cae dentro de la misma caja enorme. Para el modelo débil, ambos puntos son literalmente indistinguibles. Si elegimos modelos que sean demasiado buenos, con un nivel de enriquecimiento tan alto que memoricen con precisión milimétrica cada punto de entrenamiento, perdemos esa proyectabilidad. O sea, básicamente estamos castigando intencionadamente la perfección para evitar el sobreajuste, el temido overfitting. Sí. Si conectamos esto con el panorama general de la inteligencia artificial, la respuesta es un rotundo sí. La discriminación estocástica requiere por diseño una atención constante y un compromiso inevitable entre el enriquecimiento y la proyectabilidad. O sea que no puedes tener los dos al máximo. Imposible. Pensemos en ese modelo experto y perfecto del que hablabas. Trazaría una frontera ondulada, finísima y complejísima que rodearía cada punto de entrenamiento de forma impecable. Ha memorizado el pasado. Pero si mañana llega un dato nuevo que se desvía un solo milímetro de esa frontera hiperajustada, el experto fallará estrepitosamente. Es la clásica situación del estudiante que memoriza de carrerilla las respuestas exactas de los exámenes de años anteriores. Tal cual. Saca una nota perfecta en las pruebas de práctica en casa, pero el día del examen real, cuando le cambian la formulación de una sola pregunta, suspende de forma catastrófica porque no entiende la lógica que hay debajo. Y se queda en blanco. Mientras tanto, el estudiante que solo dominaba los conceptos básicos de forma amplia, a un nivel del 60%, es el que logra aprobar cuando se enfrenta a lo desconocido. Es una analogía brillante. Ese estudiante del 60% es nuestro modelo débil. Su frontera es simple, recta, un poco torpe. Comete pequeños errores con los datos conocidos, pero esa misma simplicidad geométrica es la que le permite sobrevivir y clasificar correctamente datos que jamás ha visto. ¡Qué curioso!
Por eso la teoría exige equilibrar tres fuerzas. Los modelos deben discriminar un poco para aportar valor, deben cubrir el espacio de forma uniforme para mantener la simetría, y deben ser lo suficientemente miopes para no memorizar, garantizando así la proyectabilidad. Y esto nos lleva a la parte más pragmática del artículo, la gran pregunta de cómo narices se implementa este entramado teórico en el código de un ordenador. Tinkham-Ho detalla las heurísticas que desarrollaron en los laboratorios Bell. Las tripas del algoritmo, digamos. Sí, hablan de generadores de modelos débiles que se alimentan de parámetros pseudoaleatorios. Básicamente le dicen al ordenador que cree figuras geométricas al azar. Hiperplanos cortando dimensiones aleatorias, hipercubos con límites aleatorios o esferas euclidianas con radios tirados a los dados. Y luego viene la parte que el mismo autor confiesa que es la más difícil de todo el sistema. Impulsar o imponer la uniformidad real. Claro, lograr que el azar cubra un espacio continuo y multidimensional de manera perfectamente equitativa no es un problema trivial, para nada. El azar puro tiende a crear acumulaciones en ciertas zonas y vacíos en otras. ¿Es la naturaleza del azar? Sí. Y para solucionarlo introducen una heurística que llaman el recuento de puntos débiles. Y aquí es donde tengo que volver a ponerme crítica, porque el algoritmo funciona así. Escanea los datos de entrenamiento y empieza a contar. A ver. Si la media es que cada punto esté cubierto por 50 modelos geométricos, pero detecta que el punto A solo ha sido cubierto por 10, etiqueta al punto A como un punto marginado. Acto seguido, el algoritmo interviene el generador aleatorio y lo sesga de forma obligatoria para que dispare nuevos modelos que caigan justo encima de ese punto olvidado. Eso es. Sinceramente, viendo esto me parece fuerza bruta computacional pura y dura. Es como tirar puñados de espaguetis a la pared a ver qué se pega, contar cuántos han caído en una esquina vacía y volver a tirar otro plato de espaguetis directamente a esa esquina. No parece un teorema elegante, parece ensayo y error a lo bestia tapando agujeros. A ver, entiendo perfectamente la reacción. La metáfora del espagueti capta muy bien la sensación de tosquedad aparente. Pero si rascamos un poco, la realidad matemática no es fuerza bruta ciega. ¿Ah, no? No, obligar al generador a compensar las zonas de sombra no es tapar agujeros al azar, es esculpir activamente la topología del sistema. Lo que tú llamas tirar espaguetis a la pared es en realidad sabiduría extraída de suposiciones aleatorias graduales. La heurística está ahí para forzar una condición innegociable de la teoría de Kleinberg. Sin uniformidad no hay simetría, y sin simetría el ruido domina. Ya, pero sigues dependiendo de inyectar miles y miles de intentos computacionales para que la estadística cuadre. Porque al forzar esa topología densa y equitativa, estás invocando una de las fuerzas más poderosas e inquebrantables de la estadística, la ley de los grandes números. No estás adivinando con fuerza bruta, estás reduciendo la varianza matemática del error. Reduciendo la varianza. Al sumar miles de modelos débiles que están forzados a cubrir el espacio uniformemente, las fluctuaciones aleatorias y los errores individuales colapsan y tienden a cero. El resultado final es una precisión asombrosa que ningún experto individual podría alcanzar, esculpida a partir de una multitud de pequeñas observaciones torpes, pero perfectamente distribuidas. Bueno, visto así, tiene mucho más sentido. Es como si asumiéramos que la mediocridad es inevitable, pero construimos una arquitectura donde esa mediocridad se corrige a sí misma. Esa es la esencia, sí. Ha sido un trayecto conceptual bastante denso, así que vamos a aterrizar todo esto sintetizando los 3 aprendizajes fundamentales que se extraen de este artículo técnico para entender por qué este sistema triunfa donde los expertos fracasan. Me parece perfecto. Si nos preguntamos por qué usar modelos débiles en primer lugar, la respuesta parece estar en el miedo a memorizar. Exactamente. Los modelos débiles carecen de la capacidad de memorizar los datos de entrenamiento. Al ser geométricamente simples y torpes, son mucho menos sensibles a las peculiaridades y a los errores de muestreo, lo que garantiza que mantengan la proyectividad cuando se enfrenten a la incertidumbre del mundo real. Y sobre la necesidad de usar una cantidad tan masiva de estos modelos, todo recae en la estabilización matemática. Solo a través de una acumulación masiva e independiente podemos invocar la ley de los grandes números. Esa masa de información reduce la varianza de la función discriminante, aplanando los errores hasta que la verdadera señal se vuelve inconfundible. Y el pegamento que mantiene todo esto unido, el cómo deben complementarse entre sí, es la famosa condición de uniformidad.
Vital, sí. Es esa simetría impuesta la que dicta la correlación exacta y necesaria entre los modelos para que sus errores individuales se anulen mutuamente. De hecho, el texto hace una aclaración técnica muy específica hacia el final que creo que cierra el círculo perfectamente. Sí, la dimensión VC. Eso es. El autor subraya que la precisión del método no se logra limitando intencionadamente lo que en el campo se llama la dimensión VC o dimensión Babnik-Chervonenkis, que es básicamente una métrica que evalúa la complejidad y flexibilidad de un modelo. Ese matiz es crucial para no malinterpretar la teoría entera. Para usar una analogía sencilla, imaginemos que la dimensión VC mide la elasticidad de una goma elástica. Vale. Un modelo complejo o experto es una goma altamente flexible que puede estirarse y retorcerse para envolver perfectamente cada punto de un conjunto de datos. Un modelo débil, con baja dimensión VC, es como un palo de madera rígido, no se puede adaptar. Claro, el palo de madera solo puede trazar una línea recta y torpe. Pero lo que aclara Tinkham Ho es que no estamos limitando el sistema a un solo palo de madera para hacerlo tonto a propósito. La combinación final de esos miles de modelos débiles puede tener, en su conjunto, una dimensión VC enorme. O sea, una flexibilidad global gigantesca. Eso es, la precisión que se logra no viene de capar la capacidad total del sistema, sino que es una consecuencia pura y exclusiva de la simetría topológica que relaciona el espacio de los modelos con el espacio de los datos. Es fascinante. Y casi aleatorias, pero estrictamente uniformes, pueden converger en una verdad absoluta y libre de sesgos. Sí. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestros propios sistemas sociales? Vivimos en una época profundamente irracional en su búsqueda de superexpertos infalibles. Buscamos constantemente líderes o gurús que nos den la respuesta perfecta, ignorando que, como vimos con la Junta de Cirujanos, suelen compartir los mismos puntos ciegos. Totalmente cierto. Y si la verdadera inteligencia colectiva no reside en encontrar al individuo perfecto, sino en diseñar sistemas democráticos o de toma de decisiones donde las voces comunes, con toda su imperfección, se integren con una uniformidad y simetría perfectas. Es una reflexión que da completamente la vuelta a cómo solemos enfocar los problemas complejos en la sociedad. Volvemos al punto de partida. Si organizamos el sistema con la simetría adecuada, los 1000 ciudadanos elegidos al azar acabarán superando siempre a los 3 expertos estrella de la sala. Y la matemática los respalda. Ha sido un recorrido espectacular desmontando la teoría de la discriminación estocástica. Un agradecimiento enorme a todos los que nos habéis acompañado en este análisis detallado. La invitación queda abierta para que sigáis alimentando la curiosidad, cuestionando la supuesta perfección de los expertos y buscando siempre la simetría oculta detrás del ruido. Nos escuchamos en nuestra próxima exploración.